Continuamos con el estudio de teología sistemática. Soy Freddy Gustavo Catari y tengo el agrado de darte una cordial bienvenida. En la época de los apóstoles y posteriormente, por la influencia de ideas ajenas a la escritura y otros factores, habían comenzado a surgir diversas enseñanzas, muchas de ellas equivocadas, y éstas hacían peligrar la continuidad de la enseñanza de una doctrina saludable. Una de las doctrinas que estaba en peligro era respecto al Señor Jesucristo, con relación a su deidad y su humanidad. Estas estaban siendo mal entendidas y esas conclusiones estaban siendo difundidas de manera peligrosa. Una agrupación que estaba difundiendo ideas extrañas con relación a Cristo era el del movimiento gnóstico, que consideraba a Jesús como un demiurgo, un ente que sin ser necesariamente creador, es impulsor del universo. Para el gnosticismo, recordemos que la materia es mala y el espíritu es bueno. Cristo no podía ser puramente Dios porque Dios no podía asociarse con la maldad, es decir, con lo malo. Ellos se resistían a creer que Cristo hubiese tenido cuerpo humano, por ejemplo. Frente a ello, Pablo escribió en Colosenses 1:15 al 18 que Cristo es creador y que no es creación. Además, el apóstol Juan ataca directamente la idea gnóstica de que Cristo no haya tenido cuerpo. Y por eso el apóstol Juan manifiesta en su primera carta diciendo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Otra tendencia, otra corriente que surgió es denominada técnicamente asianismo. Su líder, el obispo Asio o el pastor Asio, enseñaba que Cristo es otro Dios creado por el Padre, una enseñanza similar al gnosticismo. Por otro lado, surgió también el docetismo o doquetismo, que contenía ideas gnósticas señalando que Cristo no tenía cuerpo físico, porque asumían que la materia es mala, todo lo físico es malo y solo el espíritu es bueno. Decían que Cristo se había manifestado con apariencia de tener cuerpo humano. Señalaban que su humanidad no era verdadera. Frente a ello, también Juan ya había escrito en 1 de Juan 1:3 de tener cuidado con esa enseñanza, con ese tipo de enseñanzas. El adopcionismo negaba la preexistencia de Cristo y por lo tanto de que Cristo era Dios. Decían que el Señor Jesús era simplemente un hombre que fue probado por Dios y al haber pasado la prueba recibió como recompensa poderes sobrenaturales y fue adoptado por Dios Padre como hijo en su bautismo. Enseñaban que Jesús fue recompensado por todo lo que hizo y además por su carácter perfecto, fue recompensado con la resurrección y fue adoptado en la deidad. Tenemos también el apolinarismo, porque fue impulsado por su pastor Apolinar, precisamente. Negaba la verdadera y completa humanidad de Jesús. Decían que no tenía una mente humana, sino divina. Ahora, el credo de Nicea, planteado en el año 321, resolvió estos asuntos, estas cuestiones con relación a la cristología, pero en parte. Había que abundar más, había que profundizar, había que
ampliar el estudio de lo que la Escritura enseñaba con relación a Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora también. Eso es lo que debemos hacer. Posiciones sobre la relación entre las dos naturalezas de Cristo. Algunas preguntas. ¿La naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo estaban juntas en Jesús o estaban mezcladas? Ambas naturalezas son como dos pedazos pegados. Ambas naturalezas son como dos líquidos que se mezclaron en Jesús y surgieron diferentes puntos de vista. Uno de los destacables es el punto de vista reformado, es decir, de las iglesias que surgieron como producto de la reforma, entre ellas las iglesias calvinistas y las iglesias luteranas. Y el punto de vista reformado expresa que ambas naturalezas están unidas, pero no mezcladas. No quiere decir que los atributos son mezclados, mitad hombre, mitad Dios, o que la humanidad de Jesús llega a ser deificada, elevada a el nivel de Dios. Teológicamente significa una relación cooperativa, una unión hipostática, técnicamente hablando, teología. El punto de vista liberal expresa que la humanidad de Cristo llega a ser deificada, es decir, elevada debido a su obediencia, a la calidad de vida que tuvo, fue elevada a ese nivel. Es como lo que ocurre con Buda, por ejemplo, que fue un hombre hindú que procuró la perfección, buscó la perfección, el ser elevado a un nivel superior, a un plano superior. Y como producto de esto alcanzó el grado de iluminación. Es lo mismo que ocurrió con Cristo, es el punto de vista liberal. Ahora, ser elevado a la categoría de Dios. En Génesis 3:5 encontramos que eso precisamente fue lo que la serpiente le dijo a Eva. Si tú comes del fruto, es decir, si desobedeces a Dios, no es que vas a morir, sino que vas a ser elevada a un nivel superior. Vas a ser como Dios. También en el ocultismo y en el mormonismo se cree que el ser humano puede llegar a ser deificado. El punto de vista luterano enseña que las dos naturalezas de Cristo están mezcladas, es decir, lo divino y lo humano se mezclan, como cuando mezclamos dos líquidos. Una de las razones por qué ellos plantean de esa manera, es decir, los que siguen la línea de la teología de Lutero, es para justificar la doctrina de la consubstanciación en la cena del Señor. Recuerda que con relación a la cena del Señor hay tres posiciones en las iglesias evangélicas o en las iglesias en general. Número uno, la transubstanciación. Número dos, la consubstanciación. Y número tres, la conmemoración. La Iglesia Católica cree en la transubstanciación. La luterana en la consubstanciación. ¿Qué significa eso? Quiere decir que cuando se celebra la Eucaristía o la Cena del Señor, en el momento en que el pastor ora, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero en el pan ingresa el Espíritu de Cristo, Cristo mismo. Y en el vino también. Así que cuando comen el pan y toman el vino, los creyentes en la iglesia luterana, entonces dicen que están comiendo al Señor Jesús. Esa es la consubstancia. Según la doctrina bíblica de Dios, no es posible comunicar a lo humano los atributos incomunicables del Señor. Recuerda que
atributos incomunicables que Dios no comparte con nadie. Son atributos que solo le corresponden a Él. No puede comunicarlo a nadie y no quiere comunicarlo a nadie. Por ejemplo, la omnipotencia y la omnipresencia. Dios no comunica esos atributos al ser humano transformándolos en omnipotentes también o en omnipresentes. Esos son atributos que solo le pertenecen a Dios. Entonces, una mezcla de lo humano y lo divino no sería posible. Por lo tanto, eso hace que se descarte esa idea de que las dos naturalezas en Cristo, lo divino y lo humano, estaban mezclados. La unión hipostática, unipersonalidad. Cristo es una personalidad solamente, no dos personalidades en comunicación una con otra. No era un ser esquizofrénico, por un momento como humano y en otro momento como Dios. Vemos un pasaje bíblico como Hebreos 2, 14 al 18. Recordemos que en griego la palabra epilambanomi significa para ayudar o tomar la naturaleza de. No olvidemos también que su persona entera recibe adoración. No es que separamos, bueno, voy a adorar a la parte divina de Jesús y voy a dejar de lado la parte humana de Él. No, no hacemos eso. Todos los oficios que Él realiza son atribuidos a la persona entera como Dios hombre. Otra frase, otra palabra que hay que utilizar también es la kenosis. Este punto de vista plantea que Cristo abandonó sus atributos divinos en la encarnación. Pero hay que preguntarse, ¿es posible abandonar los atributos de la deidad sin abandonar la deidad? Los kenositistas dicen sí, tanto que la esencia no fue afectada. Por otro lado, los antikenositistas dicen que no, sobre las bases de que su esencia y sus atributos son inseparables. Para esto hay que revisar los libros de teología de Berkhoff y de Hodge. Pero, ¿por qué el Señor Jesús declara su propia incapacidad? En San Juan 5, 19 y 30, 8, 28, 14, 10. Por ejemplo, declara que sus palabras y sus obras son en realidad hechas por el Padre obrando en él. Bien, respecto a los nombres de Cristo, recordemos que el nombre Jesús deriva de Yahushua, que es el nombre de Josué en hebreo y significa Dios salva. El nombre Cristo deriva del griego Christos, que quiere decir el ungido, el elegido. ¿Cuándo llegó a ser Cristo? Respuesta, Él siempre fue Cristo. Aunque algunos dicen, no, llegó a ser Cristo en el momento del bautismo. Ya hemos visto de que esto no es así. Él es declarado Cristo, el ungido, en su nacimiento. Lucas 2:11. Él siempre fue el Salvador, por lo tanto, Él siempre fue Cristo. Los que creen en el bautismo regeneracional afirman que llegó a ser Cristo en su bautismo en el Jordán. Este tipo de bautismo es enseñado por algunas congregaciones y dicen, efectivamente, cuando tú te bautizas en agua, recién ocurre la salvación. Eres transformado en ese instante en una nueva criatura. Hay que tener cuidado con esa doctrina. Hay que revisar muy bien la doctrina del bautismo. Otro título, otro nombre, Hijo del Hombre, Daniel 7, 13, 14. Ese es un título mesiánico, una alusión a la autoridad de Cristo. De esta manera concluimos con esta consideración, con la consideración de esta parte del capítulo de Cristología. Y te invito cordialmente para proseguir estudiando en la siguiente sesión.